Le damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecido al Señor de estar con todos ustedes conectados a través de la página de Facebook, como le dije, la última trompeta, filial Virrey del Pino, con todos aquellos que nos escuchan, hermano. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando, a nuestro amado pastor Ramón Encina y a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, que se encuentra en la calle José Hernández 384, hermano. Le invitamos a nuestras reuniones los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. También le queremos recordar los días y los horarios del programa. El pastor está los días lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Y si usted quiere volver a escuchar los programas, usted lo puede hacer en la página de YouTube de la iglesia, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda escucharlo, pueda darle me gusta a los programas para que nosotros veamos de que los programas son escuchados y que la palabra va corriendo y que usted la pueda compartir, hermano. Asimismo también le invitamos a que usted pueda suscribirse para que cada vez que se suba una nueva predicación al canal, usted pueda ser notificado de que hay un estudio nuevo para que usted pueda escuchar de la palabra de Dios y así pueda ser enriquecido. Agradecemos al Señor por eso, hermano. Vamos a orar en esta tarde, y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar juntamente con la compañía de mi esposa, Señor, y de todos los hermanos que están conectados para poder compartir tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos, bendice nuestras vidas en especial manera, Señor, para poder ser instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Así dice la palabra del Señor. Asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjese, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, dice, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En el 5 dice, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Fíjese qué maravillosa esta palabra, ¿no? Dice, asimismo vosotras estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y estamos leyendo Pedro. Bueno, vamos a ver qué dice Pablo con respecto a esto. Capítulo 5 del libro de Efesios, en el versículo 22. Capítulo 5, versículo 22 dice, en el 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, dice. ¿Y de dónde sacan? ¿Dónde está la figura de esto? La figura de esto está en la iglesia. Cuando la hermana está sujeta a su esposo, ella está diciendo que la iglesia está sujeta a Cristo. Cuando el esposo ama y respeta a la hermana, él está dando testimonio de cómo Cristo cuida y ama a la iglesia, como dice ahí en el libro de Efesios en el capítulo 5. Fíjese lo que dice. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. ¿Vio? Y ahí tiene el ejemplo el hombre. ¿Cómo tiene que amar y cuidar a su esposa? Como Cristo a la iglesia, dice. ¿Vio? Como Cristo a la iglesia. Y él la cuida, la sustenta, dice. Y no solamente que la cuide y la sustenta, sino que dio su misma vida, su propia vida dio por la iglesia. Fíjese cómo la amó el Señor. Cómo nos amó el Señor a nosotros. ¿Vio? Entregó su vida por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces, volviendo ahí al libro de Primera de Pedro que estamos leyendo, dice, asimismo también vosotras, mujeres, estáis sujetas a vuestro marido,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjese, por la manifestación. La manifestación, porque la esposa no se sujeta al esposo porque hay un mandamiento, sino porque está la manifestación de la vida. Cuando la vida de Dios se manifiesta en la hermana, lo primero que se manifiesta es el amor. Y entonces, como ella ama a su esposo, esa vida la lleva a sujetarse. Fíjese. Y entonces, por esa conducta que se manifiesta en la hermana en base a la vida que está en ella, entonces muchos son ganados, dice la palabra del Señor. Son ganados, ¿vio? Fíjese que dice, son ganados sin palabra por la conducta. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Es como que Pedro no contradice a Pablo, pero va más allá, va a la vida práctica, ¿vio? Y Pablo ya nos proveyó a nosotros de todo el conocimiento que nosotros tenemos que tener en cuanto a la gracia y a la provisión que es en la gracia. Y la provisión que es en la gracia nos lleva a nosotros a poder dar a conocer a Dios a través de nuestro cuerpo. ¿Cómo? Dándole lugar a la vida que está en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces leyendo ahí en Primera de Pedro capítulo 3, dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestro marido para que también los que no creen a la palabra, ¿vio? Los que no creen a la palabra, yo no creo así, bueno, pero está la manifestación, ¿vio? Y la manifestación queda a conocer que la palabra es veraz, que Dios es veraz, ¿vio? Y que cualquier interpretación, cualquier pensamiento, cualquier ideología es mentira, sino solamente que lo que es verdad es lo que Dios dice. ¿Y dónde dice Dios? En su palabra. ¿Y dónde está la realidad? Y ahí está la realidad, en el carácter de la vida de Dios que se manifiesta tanto en el hombre como en la mujer. ¿Vio? Y entonces dice, se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Vio? Y vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, dice, fíjese que maravilloso, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Que no hay que arreglarse, hermano Nicolás. ¿Vio? No hay que hermosearse exteriormente. No, yo no dije eso. La palabra no está diciendo eso tampoco. Sino que la palabra produce transformación. La transformación es interior. Y si no hay una transformación interior, y nosotros lo hemos visto a través de las 14 cartas del apóstol Pablo, si no hay una transformación interior, ¿de qué sirve el cambio exterior? Por eso tiene que haber, como hablábamos con mi esposa antes de que empiece el programa, tiene que haber una armonía de lo de adentro con lo de afuera. Lo de afuera es el resultado de la vida de transformación que transformó nuestros caracteres, transformó nuestra manera de pensar, transformó la dirección que nosotros teníamos, y entonces se ve la realidad. Y entonces hay una armonía entre lo de adentro y lo de afuera. Por eso acá Pedro dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, ¿vio? Y vamos a ver que ahí Pedro no disiente con Pablo, ¿vio? No está en desacuerdo con Pablo. Eso podemos ver ahí en 1 de Timoteo 2:9. Podemos leer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Pero antes de leer ahí, yo le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta tarde, que está acá conmigo, hermano. Paz, hermano, Señor. No se asuste que no me dejó solo. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Hermoso día el Señor nos da hoy. Gloria a Dios. Preparándonos para el aniversario del domingo. Amén. Pero no nos preparamos como antes nos preparábamos. A ver qué ropa nos vamos a poner, a ver cómo vamos a estar vestidos, qué calzado, sino como estamos hablando ahora, ¿no? Que estamos buscando la presencia del Señor, estamos deseando ser llenos del Espíritu Santo. Amén, ¿no? gloria a Dios. El Señor nos esté bendiciendo. El 8 podría leer, amor, el 8 y el 9. El 8, el 9 y el 10. Primera de Timoteo 2. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Fíjese, a veces le vuelvo a repetir, no está mal que un hermano o una hermana se arregle, no está mal, no estamos hablando en contra de eso. Pero a veces nos ocupamos tanto en el arreglo exterior y hay tanta ira, hay tanto enojo, hay tanta envidia en nosotros, dentro de nosotros, obvio. Y dice acá el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar.
Pero ¿cómo? Dice. Levantando manos santas. Manos santas. Y ahí mi esposa va a seguir leyendo. Sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Fíjese, ¿cuáles son las buenas obras a las que Pablo se refiere? Las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella? La manifestación de la vida del nuevo hombre. ¿Vio? Fíjese. Y entonces Pedro dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. No se preocupe tanto en eso, hermano. No se preocupe, si se alcanza, gloria a Dios. Y si no se alcanza, bueno, no importa. No se preocupe en eso. Ocúpese, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Vio? Y ya hemos aprendido que es ocuparnos de la salvación. Ocuparnos de la salvación es ocuparnos de la comunión con el Señor. Para que cuando nos reunamos, dice, porque dice la palabra, ¿qué hay cuando os reunís? Dice, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Vio? Hoy leíamos con mi esposa y compartíamos con los hermanos, dice, cuando reunís a comer, dice, esperaos unos a otros. ¿Vio? Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, dice, para que no reunáis para juicio. ¿Vio? ¿Qué hay cuando os reunís? ¿Qué tiene cada uno de ustedes cuando se reúne? Tiene salmo, tiene himno. ¿Vio? Hágase todo para edificación, dice el apóstol Pablo. Amén. ¿Vio? Hágase todo para edificación. Entonces acá Pedro dice, vuestro atavío no sea el externo. ¿Vio? No se preocupe por lo externo. ¿Vio? No se preocupe. Si Dios provee, gloria a Dios. Pero ocupémonos, hermano. Ocupémonos. Y no por una fecha en particular, sino en todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida tiene que estar esa preocupación y esa ocupación en nuestra mente y en nuestro corazón. De tener comunión con esa vida para que la vida de Dios se manifieste en todo lugar, en todo momento y con todas las personas. No solamente con los hermanos. Con todas las personas. Entonces dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso. ¿Vio? Una apariencia nada más. Una apariencia. ¿Vio? Pero el Señor mira el corazón. ¿Vio? ¿Se acuerda cuando Samuel fue enviado por Dios para ungir a David como rey? Samuel miró la apariencia. ¿Vio? Porque vio los hijos de Isaí. Y uno era fuerte, el otro dice que era de aspecto hermoso, el otro era diestro en la batalla, ¿vio? Pero Dios le dijo, no. No mire su apariencia, dice. Lo que yo miro es su corazón. ¿Vio? Lo que yo miro es el corazón de él. Y encontró a este jovencito que estaba ahí entre las ovejas, ahí, ¿vio? Que tal vez se ve que David no tenía un aspecto hermoso. No lo sé. Tendríamos que volver a mirar ahí en la historia. Tal vez no tendría un atractivo exterior. Vio que Samuel se hubiera parado y hubiera dicho, Señor, mira este. Porque sí dijo de los otros. ¿Vio? Sí dijo de los otros. Ve, este es alto. Este es varón diestro en la batalla. Este es... No. Dios le dijo, no mire su apariencia, dice. Pues yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Dios no mira lo exterior. Dios no mira lo exterior. Porque lo exterior muchas veces puede ser engañoso, hermano. Muchas veces. Acuérdese que la carne es astuta. El pastor hablaba hace un tiempo, hace unos programas atrás, hablaba de los ceneos. ¿Vio? Y los ceneos tenían astucia, como los gabaonitas. ¿Vio? Y los dos representan a la carne en el cristiano. ¿Vio? Aunque los ceneos eran un pueblo que se introdujeron que ni siquiera creían. Ellos se introdujeron y fingían. ¿Vio? Ellos no eran hijos de Dios. ¿Vio? Y la carne finge. La carne finge. Por eso Dios no pone su vista en la carne. Dios no pone su vista en la carne. Dios no pone su vista en las facultades humanas que el hombre tiene. Dios mira el corazón y mira la vida de Dios que está en él y cuán crecida está la vida de Dios en él. Dios no mira al exterior. Dios no lo mira. Dios mira al interior.
Por eso, fíjese acá que dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. El interno. Vamos al culto y vamos a presentar nuestra ofrenda delante del Señor. ¿Qué ofrenda vamos a presentar? Vamos a presentar la ofrenda con la cual Dios trabajó en nosotros toda la semana. ¿Con qué trabajó Dios con nosotros toda la semana? Con su vida. Entonces el proceso que produjo su vida en nosotros a lo largo de la semana, la transformación del carácter, la transformación del pensamiento, la transformación de la dirección que íbamos llevando, eso es lo que nosotros llevamos al próximo culto y lo presentamos como ofrenda delante de Dios. Amén. Y cuando lo presentamos, como Dios está viendo el carácter de su propio Hijo, dice que eso sube como olor fragante delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿en qué estamos ocupados? ¿En qué estamos ocupados? Ocupémonos de lo interior. ¿Vio? Ocupémonos del conocer esa vida que está dentro de nosotros. Esa vida que está dentro de nosotros, esa se va con nosotros. Lo exterior se queda, hermano. Lo exterior se queda, eso se queda. ¿Vio? Todo eso se queda. Todo lo que hoy nosotros podemos ver y tocar, eso se queda. Eso no va delante de Dios. ¿Vio? Lo que se va delante de Dios es el carácter, la medida del carácter de Cristo que hemos alcanzado mientras que estábamos en el cuerpo, porque dice, y cada uno será recompensado conforme a su obra mientras que estaba en el cuerpo. ¿Qué obra? La obra que produjo Dios en nosotros al formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Yo? Por eso también en otra parte de la Escritura dice, conforme cayó el árbol, ahí quedó. Hasta donde alcanzamos del carácter, de la manifestación del carácter de Dios en nosotros, hasta ahí vamos a ser recompensados. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Por eso, ¿dónde tiene que estar nuestra preocupación? En la comunión con esa vida. Amén, Señor Jesús. En la comunión con esa vida. Que cuando yo me encuentre con el hermano vea a Cristo en mí. Amén. ¿Vio? Que cuando yo hable con el hermano, él escuche a Cristo en mí. ¿Vio? Que no escuche más la carne. Años hemos intentado servir al Señor con la carne. Y hemos fracasado, hermano. Hemos fracasado. Se ha visto lo exterior. ¿Vio? Y claro, nosotros, aquellos que no teníamos mucha experiencia en el camino del Señor, veíamos lo exterior y nosotros nos maravillábamos. Pero a medida que va pasando el tiempo y el Señor va trabajando en nosotros y vamos viendo que lo mismo que se manifestaba en el hermano se manifestaba en nosotros, ahora vamos viendo que muchas veces hemos presentado una obra imperfecta delante de Dios. Una obra imperfecta, ¿por qué? Porque se vio mucha humanidad. ¿Vio? Mucha buena humanidad, entre comillas. ¿Vio? Y Dios dice que aún lo bueno del hombre es enemistad contra él. ¿Vio? Y el pastor nos hablaba hace un tiempito atrás de que el hombre cuando cayó, ¿sabe por qué? Porque él no comió del árbol del mal solamente. Él comió del árbol del bien y del mal. Por eso dice el Señor que aún lo bueno del hombre es enemistad contra Dios. ¿Y de qué se agrada el Señor? De lo que se manifiesta a través de la vida de Dios en este vaso de barro. ¿No? En este vaso de barro. Por eso Pedro dice acá, vuestro atavío no sea el externo. No se preocupe por eso, hermano. Si lo alcanza, gloria a Dios. Y si no lo alcanza, preocúpese, porque cuando usted vaya a presentar su ofrenda, su vida, delante de Dios, ¿vio? Él pueda ver a Cristo en usted. Él puede ver a Cristo en mí. ¿Vio? Por eso Pablo cuando fue a los Corintios dijo, yo no me propuse saber nada entre vosotros. Vamos a leerlo bien porque siempre lo citamos mal a ese versículo. ¿No querías leer algo, amor? Sí, Colosenses. Sí. 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué hermoso, ¿no? Ahí está la vestimenta de la cual el Señor se agrada. ¿Vio? Entonces, no importa, yo voy croto, vamos a decirlo,
Pero mientras que, no, hay una armonía, hermano. Tiene que haber una armonía. Hay una armonía de lo de adentro con lo de afuera. Pero nosotros, claro, ¿dónde nos lleva el pensamiento natural, la vista humana? ¿Dónde nos lleva? A lo exterior. Pero ¿y qué hay de lo interior? ¿Qué hay de lo interior? ¿De qué me sirve a mí trabajar en lo exterior si cuando yo voy a presentar mi ofrenda delante de Dios es imperfecta? Es imperfecta. ¿Por qué es imperfecta? Porque hay tanta amargura dentro de nosotros. Hay tanto malestar, hay tanto celo, tanta contienda dentro de nosotros. ¿Y de qué sirve lo exterior si todo eso está dentro de nosotros? ¿Yo? Ahora, hay una palabra que mi esposa va a buscar. Dice, estas cosas es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dice. Mateo 23, ¿Vio? 23. Y ese está hablando de... Él lo va a buscar, mi esposa lo vamos a citar. ¿Vio? Pero, fíjese, entonces, porque si no, vamos a ser drásticos, ¿vio? ¿Cómo vamos a ser drásticos? Bueno, si no se ve el carácter de Cristo, entonces voy así nomás, al culto. ¿Vio? No me arreglo, no me peino, no me ocupo de mi higiene personal. En total, no me ocupo de la vida de Dios, no me voy a ocupar... No. Al contrario, ocúpese en la comunión con el Señor y va a ver como resultado que el Señor se va a ocupar de usted. ¿Y a dónde lo va a llevar? Lo va a llevar a ocuparse en el cuidado exterior. ¿No? ¿Pero por qué? Porque hay una vida diferente. Porque hay una vida que no solamente se ocupa de lo interior, sino que también de lo exterior. Y ahí está la armonía. ¿Sí, amor? Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Vio? Diezmáis la menta y el eneldo, dice, cosas exteriores. Pero olvidáis lo primero de la ley, la misericordia, la justicia y la fe. La justicia y la fe. Y eso es lo interior. ¿Vio? Por eso Jesús, cuando se encontró con los fariseos en su tiempo, Él le dijo a los fariseos, vosotros sois sepulcro blanqueado, dice, porque de fuera os mostráis hermosos, dice. Usted veía a un fariseo y su investidura era una investidura que todos lo miraban y quedaban maravillados, porque supuestamente ellos eran los representantes de Dios en la tierra. Pero no tenían ni justicia ni misericordia. Claro, y su carácter era condenador. Pero eran los representantes de Dios en la tierra. Bueno, hoy la iglesia es la representante de Dios en la tierra. Y no podemos caer en el mismo lugar que los fariseos, porque ellos tenían la ley, pero nosotros tenemos la gracia. Amén. Y la gracia produce una transformación interior. Entonces esa transformación interior se tiene que ver. ¿Cómo se ve? Se ve en la manifestación de la vida, pero también se ve en el cuidado de nosotros. ¿Vio? Por eso está la armonía de lo de adentro con lo de afuera. Fíjese. Y volviendo ahí que estábamos leyendo Colosenses. Capítulo 3. Y anteriormente estábamos leyendo... Sí. Bueno, pero volviendo ahí a Colosenses. Fíjese lo que dice Colosenses. 3:12. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados. Ahí está la vestidura. ¿Vio? Ahí está la vestidura. Santos y amados. Así nos ve Dios, santos y amados. Y ahí empieza a enumerar la vestidura. De entrañable misericordia. De entrañable misericordia. De benignidad. De humildad. De mansedumbre. ¿Vio? De paciencia. Soportándonos unos a los otros. Perdonándonos, dice, unos a otros. ¿Vio? Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. ¿Vio? Y entonces vemos la armonía de lo de adentro con lo de afuera. ¿Vio? El carácter de Cristo. ¿Vio? Porque ¿para qué nos vamos a detener en lo exterior si nuestro interior todavía no ha sido transformado? Ahora, yo no creo que nuestro interior no haya sido transformado. Yo creo que nuestro interior fue transformado, pero no le estamos dando lugar a la vida de Dios. Entonces, al no darle lugar a la vida de Dios, no podemos ver la realidad de la transformación interior. Y estamos ocupados en lo exterior. Estamos ocupados en lo exterior.
Y por estar ocupado en lo exterior, podemos perder muchas cosas, hermano. ¿Qué es lo que podemos perder? Y podemos perder la experiencia de ver cómo Dios transformó nuestra mente, nuestro corazón y nuestra manera de sentir, de pensar, de conducirnos. Fíjese, por eso Pedro, no contradiciendo al apóstol Pablo, acá nos habla de eso. Dice, vuestro atavío no sea el externo. ¿Vio? No sea el externo, no se preocupe por eso. ¿Vio? No sea su... Cuando digo no se preocupe por eso, no sea su primera preocupación esa. ¿Vio? No sea su primera preocupación esa. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno. El interno. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su mente? ¿Vio? Llega el día del culto y decimos, bueno, hoy tenemos culto, vamos a alabar al Señor. Pero ¿y qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Vio? ¿Qué pensamientos nos están conduciendo a nosotros? ¿Vio? Pero yo estoy ocupado en el arreglo exterior. Pero ¿y qué hay de lo interior? ¿Vio? ¿Qué hay de lo interior? Y entonces dice, sino el interno, el del corazón. ¿Vio? El que nadie ve. El que nadie ve. El Señor lo ve. Pero mi hermano no lo ve. Pero tengo que estar más ocupado en ese arreglo interior. ¿Vio? En que mi corazón esté en comunión con Dios para poder estar en comunión con los hermanos. Tengo que estar más ocupado en eso que en lo exterior. Lo exterior es la añadidura. ¿Vio? Es la añadidura. Veo que cuando uno está en un momento de amargura, ni siquiera se fija si está afeitado, si está arreglado. ¿Vio? No se fija, así nomás, dice. Pero cuando uno está alegre, tiene un motivo por el cual estar alegre, tiene un motivo por el cual vivir en lo natural, le estoy diciendo, ¿no? Tal vez una novia, una esposa, los hijos. ¿Vio? Entonces se arregla, se maquilla, se perfuma. Pero porque tiene dentro una motivación. ¿Cuál es la motivación? Que Cristo es la vida de nosotros. ¿Vio? Que Él está dentro de nosotros como vida y Él nos motiva a seguir hacia adelante. ¿Cómo nos motiva? A través de su palabra. Él pone pensamientos nuevos cada día. Amén, gloria a Dios. Y entonces eso nos lleva a nosotros a no solamente que esté la manifestación, que es lo más importante. Fíjese, ¿cuántas veces nos hemos arreglado exteriormente, pero no nos queríamos sentar al lado de nuestros hermanos? No queríamos saludar a los hermanos. No veíamos la hora que termine el culto para salir de ahí. Pero estábamos preocupados en el arreglo exterior. Estábamos ocupados en el arreglo exterior. Y dice acá la palabra, dice, vuestro atavío no sea el externo. Cuando dice vuestro atavío no sea el externo, es una interpretación, hermano. No sea su más primordial preocupación. No es que no se preocupe. Si usted tiene la posibilidad de arreglarse, arréglese. Pero que no sea eso lo primordial para usted. Lo primordial para usted tiene que ser la comunión con el Señor y la comunión con los hermanos. Amén, Señor Jesús. ¿Vio? La comunión con los hermanos. Porque si no, sabe que va a terminar siendo eso una competencia. A ver quién se viste mejor. A ver quién se arregla mejor. ¿Vio? A ver quién está más presentable que el otro. ¿Vio? Pero cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, nuestra preocupación no está ahí. Nuestra preocupación está en que la vida de Dios se manifieste para beneficiar al otro. El hermano no se va a beneficiar porque yo tengo una camisa limpia. Eso no quita que la camisa limpia hermosee el mensaje. ¿Vio? Hermosee el mensaje. Porque tiene que haber una armonía, lo vuelvo a repetir. Pero el hermano se va a beneficiar con la vestimenta interior que se manifiesta a través de este vaso de barro. Con ese se va a manifestar, se va a beneficiar. Con el amor, con la misericordia, con la mansedumbre. Amén, Señor Jesús. Con eso se va a beneficiar el hermano. Por eso dice acá, sino el interno, el del corazón. ¿Vio? Veo que la palabra de Dios dice, donde está vuestro tesoro, ahí está el corazón. Ahí está el corazón. ¿Qué quiere decir eso?
Que ahí está nuestra preocupación. ¿Vio? ¿Dónde está nuestro tesoro? Nuestro tesoro está en los cielos. ¿Y qué es lo más cercano del cielo que nosotros tenemos? La vida de Dios. Entonces, donde está el tesoro, ahí está el corazón. En la comunión con esa vida. Amén, ¿Vio? Señor. Para que cuando nosotros hablemos, para que cuando nosotros estemos en un lugar, cuando nosotros estemos con una persona, esa persona sea enriquecida por el carácter de la vida de Dios que está en nosotros. ¿Vio? Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Qué vamos a presentar? ¿Algo que no somos? No, hermano. No. Presentemos lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Qué tenemos para dar? La vida de Dios. ¿Qué tenemos para ministrar a otro? La vida de Dios. Amén, gloria a Dios. Y ministrando la vida de Dios, mire, hasta la persona más fea de esta tierra es hermosa delante de Dios. Porque ministra lo que Dios le dio. Ministra lo que Dios le dio. Fíjese que el Señor, el acto más hermoso que el Señor manifestó para con nosotros fue cuando Él pareció a los ojos de los hombres, ¿cómo se dice? Cuando Él expresó a los ojos de los hombres la apariencia más horrible que un hombre puede expresar. Dice en Isaías capítulo 53, dice que fue desfigurada de él la hermosura. Dice. Ya no había nada que atraiga en el Señor. Exteriormente no había nada. ¿Sabe lo que atrajo del Señor? Lo que salió de su interior. ¿Qué salió de su interior? El amor por usted y por mí. Gloria a Dios. ¿Vio? El amor por usted y por mí. Eso estaba en su interior. Y no salió hasta que su exterior fue desfigurado. Dice, fue desfigurada de su rostro la hermosura, dice. No hay atractivo en él. No hay nada que yo lo pueda mirar al Señor exteriormente y pueda decir qué hermoso. No, eso fue desfigurado. Pero lo que salió de él, eso conquistó nuestro corazón. Eso conquistó nuestro corazón. Hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. Fíjese qué maravilloso, hermano. Que pueda conquistar el corazón de los hermanos, de las hermanas, cuando estamos juntos. Que lo que pueda conquistar fuera el carácter de Cristo manifestándose a través de nosotros. ¿O no se da cuenta usted? ¿No se da cuenta usted que cuando nosotros estamos mirando lo exterior nos comportamos como los corintios? Los corintios se comportaban así. Por eso Pablo dice, cuando reunís a comer, dice, esperaos unos a otros. De hecho, ¿qué hacían cuando se reunían a comer? Y ellos al hermano que no traía nada para comer, ellos lo hacían a un lado. No decían, bueno, yo traje doble porción, vamos a partir la porción y vamos a compartir. No, hermano, discúlpame, vos no trajiste para comer. Y no sé, vos mirá. Y Pablo dice, y después dice el apóstol Pablo, ni nosotros, ni las iglesias del Señor tenemos tal costumbre. ¿No? Cuando reunís a comer, dice, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, como diciendo, si alguno está apresurado a comer para no compartir con aquel que tiene necesidad, coma en su casa. ¿Vio? Para que no reunáis para juicio. Para que no juzguen a nadie. Porque ¿cuál es el fin de que nosotros nos reunamos? Es que nos demos a conocer a Cristo. Es que ministremos a Cristo en la vida de los hermanos. ¿Qué trajo hoy, hermano? Yo traje a Cristo. Gloria a Dios. Yo traje a Cristo. Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? No tenía un peso en el bolsillo. No trabajé en toda la semana. No pude comprar ni siquiera un chupetín para compartir con los hermanos. Pero traje lo que tenía. Traje a Cristo. Amén, Señor Jesús. No importa, aunque usted tome un mate cocido con los hermanos. El hecho es que nos ministremos a Cristo. Amén. Que seamos enriquecidos con aquello con lo cual fuimos enriquecidos. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer ahí. No sé si querías agregar algo, amor, ahí. No, pensaba en lo que estabas diciendo, ¿no? Y cómo ahora el Señor nos hace ver todas estas cosas, ¿no? Cuando invitamos a alguien o cuando alguien viene a visitarnos, hace mucho lo decíamos, ¿no? Pero ponemos la mejor mesa, el mejor mantel, pero no podíamos ni vernos unos con otros. En cambio ahora le damos lo mejor que tenemos, y lo mejor que tenemos es a Cristo mismo, ¿no? Amén. Gloria al Señor. No es ese versículo.
Ahí dice que fuimos enriquecidos, dice. Fuimos enriquecidos en él, dice. Tal vez no es en 1 de Corintios. Vamos a buscarlo. Fíjese, hermano. Entonces, el hecho es compartirnos a Cristo. Pero pareciera ser que estamos esperando una fecha determinada para hacer énfasis en lo exterior. ¿Vio? Pero Dios quiere que hagamos énfasis en lo interior. ¿Vio? En lo interior. Y lo exterior, hermano Nicolás, y lo exterior es un resultado de lo interior. Porque si no es un resultado del interior, entonces lo exterior va a ser resultado de la envidia, del mal carácter, del celo. ¿Vio? Todo es resultado del interior. Todo es resultado. Si en nuestro corazón está lleno de amor para con el Señor, entonces todo va a ser hecho con amor. Todo va a ser hecho con amor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo encontraste, amor? 1 Corintios 5. Ah, sí. Bien, yo dije el 10. Sí. En el 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que... Sí. por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese con qué podemos enriquecer a los hermanos. Gloria a Dios. ¿Vio? Nada falta, dice. Ahí no falta nada. Veo que a veces nos juntamos a comer y decimos, falta la gaseosa, falta el pan, ¿vio? Falta un cubierto. No, acá dice la palabra de Dios, dice, de manera que nada os falta, dice. Nada os falta. Con eso podemos enriquecer a los hermanos. ¿Y qué hay del otro? Lo otro, si hay, si no hay, no hay, hermano. Si no hay, no hay. ¿Vio? Contentémonos con lo que tengamos. ¿Vio? Y si el Señor provee abundancia. Si el Señor provee lo justo, provee lo justo. Escasez nunca va a proveer el Señor. Jamás. Nunca va a proveer escasez. Ahora, si provee lo justo, provee lo justo. Si provee abundancia, gloria a Dios. Pero acá el punto es la comunión. La comunión, hermano. Dice la palabra del Señor, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Qué tiene cada uno de vosotros? Y fíjese que ahí no dice el mejor vestido, el mejor peinado, el mejor coche, la mejor casa. No dice nada de eso. Dice, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Qué tiene cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene himno, tiene alabanza, dice. Hágase todo para la gloria del Señor. ¿Qué tienen cuando se reúnen? ¿Qué buscan cuando se reúnen? ¿Vio? Entonces, tenemos que ir afinando, ajustando nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo. ¿Qué busca el Señor de nosotros? Que la vida de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestro cuerpo mortal. ¿Cómo se va a manifestar? De esa manera. Dice vestido. ¿Vio? Y en otra parte de la Escritura dice velad, dice para que en aquel día, dice, os halle vestido y no desnudo, dice. ¿Vio? Velemos. ¿En qué sentido tenemos que velar? En la comunión. Para que cuando nos reunamos no nos hallemos desnudos. Porque entre nosotros nos podemos hallar desnudos también. ¿Vio? ¿Qué es eso de hallarnos desnudos? Nos podemos hallar en la carne. Y Dios no nos llama a vivir en la carne. Dios nos llama a vivir en el Espíritu. Entonces, velemos, estemos preocupados y ocupados en hallarnos vestidos. ¿Vestidos de qué? Vestidos del Señor Jesucristo, dice. ¿Vio? Velemos de ser hallado vestido y no desnudo. ¿Vio? Que cuando el hermano se encuentre conmigo no me halle desnudo. ¿Vio? Porque eso también me va a incomodar a mí. ¿Qué le pasó a Adán cuando estaba desnudo? Dice, descubrí que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí, dice. ¿Vio? Tenía vergüenza.
¿Por qué? Porque el carácter de Dios se estaba manifestando frente a él y él, como estaba en la carne, tuvo miedo y se escondió. ¿Vio? Pero que podamos ser hallados en él, manifestando, o que esa vida que está en nosotros se manifieste, la una con el otro. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Fíjese lo que dice ahí la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sí. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Fíjese, mantengamos sin fluctuar la profesión. ¿Cuál es la profesión? Dar testimonio de esta vida. ¿Vio? Dar testimonio de esta vida. Y entonces dice, porque fiel es el que prometió. Y dice, y considerémonos. ¿Vio? Considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿A qué nos tenemos que estimular? Al amor y a las buenas obras, dice. ¿Vio? Y ya hemos visto, el amor habla del carácter de Dios en nosotros, las buenas obras es la manifestación de la vida de Dios en nosotros, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Vio? Considerémonos. ¿Cuándo tenemos que considerar? No dejando de congregarnos, cuando nos congregamos. ¿Vio? Entonces, ¿qué hay cuando reunís? ¿Qué hay cuando reunís? Si alguno tuviera hambre, dice, coma en su casa, dice, esperaos unos a otros. ¿Para qué? Para la comunión. Para la comunión. ¿Cuántas veces hemos tenido esa experiencia de reunirnos, de juntarnos? ¿Vio? Pero no tenemos comunión. Estamos juntos, pero no tenemos comunión. No tenemos comunión. No estamos en un mismo pensar, pero estamos juntos, pero no hay un mismo sentir. ¿Vio? Y entonces dice acá la palabra, consideremos unos a otros para estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. No, hermano, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No se aleje del cuerpo. Y si está en el cuerpo, venga, hermano, manifestémonos la vida de Dios. Démonos a conocer la vida de Dios. Estimulémonos por medio de esa vida. El carácter humano no nos va a llevar a estimularnos. El carácter humano nos va a llevar a alejarnos. ¿Cuántos años hemos intentado alentarnos o visitarnos o aconsejarnos por medio del carácter humano? ¿Qué hizo el carácter humano? Nos alejó. Destruyó congregaciones enteras el carácter humano. Porque no es algo que Dios usa para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios usa para la edificación del cuerpo de Cristo su propia vida. Y en esa vida está el estímulo. ¿Vio? En esa vida está el estímulo. Entonces dice, y considerándonos unos a otros a estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces dice la palabra de Dios, volviendo ahí a Colosenses. No sé si querías agregar algo, amor. Ahí a Colosenses, en el capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios. Ahí está la vestimenta. Ahí está. ¿Qué vestimenta me voy a poner ahora cuando me encuentre con mi hermano? Bueno, nosotros no nos vamos a poner, porque dice que dice vestido. Vestido quiere decir que nos tenemos que apropiar de la vestimenta que Dios nos dio. Y Dios ya nos dio. Dios ya nos dio. ¿Dónde está esa vestimenta? En la vida de Dios que está en nosotros. No nos va a dar, ya nos dio. Entonces cuando nosotros nos reunimos, Señor Jesús, acá estoy reunido con los hermanos. Acá van a venir los roces, acá van a venir los diferentes pensamientos, acá van a venir las diferentes direcciones, acá van a venir las diferentes interpretaciones, pero seas tú guiándome por medio de tu vida y no sea yo humanamente. ¿Vio? Y entonces el Señor nos va a llevar a la unidad. El Señor es el que nos lleva a la unidad. Primeramente, como hablaba el pastor en estos días, nos lleva a la unidad en una misma mente, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Hablando de nosotros en nuestro interior. Espíritu, alma y cuerpo. Y una vez que el Señor produce eso en nosotros y esa unidad es perfecta, entonces nos lleva a la unidad con los hermanos. ¿No? Nos lleva a la unidad con los hermanos.
Por eso, hermano amado, ¿dónde tiene que estar nuestra preocupación? ¿En qué se va a manifestar en este vaso de barro cuando yo me encuentre con el hermano? ¿Y de qué depende eso? De mi comunión con el Señor. De mi comunión con el Señor. Usted no se preocupe por lo exterior, preocúpese por lo interior. Lo exterior va a ser un resultado. ¿No? Lo exterior va a ser un resultado. Cuando usted más se preocupe por lo interior, lo exterior se habrá producido y usted ni cuenta se dio cómo se produjo. Eso no quiere decir que se va a producir mágicamente. El Señor lo va a poner el sentir en el corazón de los hermanos y eso se va a lograr. Pero ya no como una carga, ¿vio? Ya no como que, hay que hacer, hay que preparar, No, es el resultado de la manifestación de la vida de Dios en la cual usted estuvo ocupado. ¿En qué estuvo ocupado? En la comunión con esa vida. Entonces se ve la realidad. ¿Vio? Y entonces ya no es una carga. Ya no es una carga, es un disfrute, es un privilegio, es una realidad. ¿Vio? Por eso, ocuparnos, ¿no? Dice el apóstol Pablo, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, en la comunión con esa vida. En la comunión con esa vida. Y entonces esa vida se va a manifestar, se va a dar a conocer y vamos a ver el resultado. Y cuando veamos el resultado, ya no nos vamos a afligir, ahora nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar de lo que Dios produce. Dios puede producir a través de cada miembro del cuerpo, imagínese, a través del cuerpo entero. A través del cuerpo entero. ¿Sabe por qué se presentan estas situaciones, hermano? Porque este es el último tiempo. Y Dios está apresurando su edificación. Y nos hace saber que somos parte de la edificación. Y nos hace saber que en este último tiempo Dios está produciendo el cuerpo. ¿Vio? Y Satanás es algo que aborrece. Entonces, ¿qué hace Satanás? Nos quiere distraer. Nos quiere distraer de aquello a lo cual Dios nos quiere llevar. Pero no seamos insensatos, seamos prudentes, seamos sabios. Seamos sabios. No veamos a Satanás irse después de causar el desastre. Veámoslos venir para que podamos mantenernos firmes frente a sus acechanzas. Que el Señor le bendiga, hermano. No sé si quería agregar algo, amor, ahí. No, una alabanza cantábamos el fin de semana que dice, y al ver que Cristo se está formando en mí, Amén. Siento un gozo que me anima y seguiré. Gloria a Dios. Ahí está nuestra preocupación, que Cristo sea formado en nosotros. Pablo le decía a los Gálatas, creo que le decía, dice, sufro dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Que nuestra preocupación sea que Cristo sea formado en nosotros. Y después lo demás, el Señor sabe, hermano. El Señor se va a hacer cargo. Gracias le damos al Señor, hermano. Nos estamos despidiendo hasta el día lunes a las 10 de la mañana. No se olvide que el pastor está en el horario anterior de 9 a 10 de la mañana. Y le invitamos a que usted nos visite el día sábado a las 19 horas y el día domingo a las 10 de la mañana. Este domingo tenemos el aniversario de la iglesia. Gracias le damos al Señor por un año más que nos da como iglesia en ese lugar. Y bueno, que el Señor bendiga a todos los hermanos. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, agradecidos, Señor, por tu gracia, por tu vida en nosotros y por lo que tu vida produce en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Deseamos, como dice tu palabra, ser hallados vestidos, Señor, y no desnudos. Señor, que no se vea, Señor, la vergüenza, Señor, de la carne, sino que se pueda ver a Cristo manifestándose en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.